Estamos de vuelta con Maite Vizcarra. Maite, gerente general del Centro de Innovación de IPAE. Maite, ¿cómo estás? Bienvenida a Rumbo Económico. Gracias, Enrique. ¿Qué tal? Maite, ustedes están organizando este evento que busca discutir cómo se puede impulsar la innovación en el marco de la Alianza del Pacífico. ¿Por qué el tema de la innovación, que sin duda es un tema muy importante, se enmarca en el tema de la Alianza del Pacífico, que es básicamente una alianza comercial? Por eso mismo, porque es una alianza comercial y en verdad se está convirtiendo en un bloque económico. Estos 4 países definieron que la manera de aprovechar las sinergias que tienen, que va más allá del crecimiento económico, es impulsando la innovación tecnológica. La verdad es que tanto Chile como México y como Colombia ya lo han venido haciendo. Respecto de nosotros, nos llevan por lo menos unos 20 años de adelanto, y no es nuevo que ellos hablen de innovación. El presidente Piñera el año pasado, por ejemplo, inauguró el Foro de la Innovación dentro del marco de la Alianza del Pacífico. Esto se llama Lab 4. Y a partir de ahí se inició una ruta para que el resto de países también se involucren con este tema. Este año se va a hacer el segundo Foro de Innovación en Cali, en Colombia, y obviamente la entidad que lo promueve, que se llama Impulsa Colombia, va a tratar de que los acuerdos desarrollados en Santiago se vayan plasmando. ¿Qué acuerdos, por ejemplo? Que los 4 países trabajan en crear fondos compartidos para el desarrollo de tecnología en los 4 países. Políticas compartidas en temas de propiedad intelectual. Aquí en el Perú tenemos algunos problemas para proteger invenciones o eventualmente ni siquiera invenciones, sino los famosos modelos de utilidad, que se parecen más a las adaptaciones tecnológicas. ¿Cuáles son esos problemas? El tiempo. ¿Ya? En un mercado tan fuerte, tan competido como este, demorarte mucho en estos procesos te puede quitar competitividad. O sea, cuando uno va o intenta registrar un modelo de utilidad en Indecopi, se demoran siglos en registrarlo y por eso, se pierde valioso tiempo en el cual se podría estar utilizando esta patente. En efecto. Y hay experiencias tanto en México como en Colombia, en Chile, en donde este proceso ya se hace mucho más rápido. ¿Y por qué demora? ¿Y cuánto puede demorar? En el Perú está alrededor de un año, ahora hay un proceso de patente rápida, pero el tema es que no está muy adaptado también al tema de los modelos de utilidad. Ahí hay todo un tema con que el modelo de utilidad no es una invención, en fin, toda una discusión un poco más... Pero cuéntanos porque es interesante, ¿no? Claro, el modelo de utilidad se acerca mucho más a lo que es adaptación de tecnología, que es lo que de alguna manera nosotros incluso pensamos puede aprovecharse más rápidamente en el caso del Perú. Una invención es algo absolutamente nuevo, no hay un precedente. Eso es un poco complejo de desarrollar y es lo que nosotros llamamos las famosas disrupciones, las innovaciones disruptivas. Por ejemplo, haber creado un Facebook, ¿no? Cuando Mark Zuckerberg creó eso, él no pensaba que iba a terminar siendo un gran negocio. O a la primera persona que se le ocurrió el celular, por ejemplo. Exacto, pero eso es tan complejo de desarrollar que implica pues hasta procesos heurísticos y mucha creatividad que en verdad nunca lo vas a hacer. Pero una innovación incremental, que pueden ser mejoras o incluso adaptación de tecnología, es mucho más asequible al caso del Perú. Ese tipo de cosas se protegen vía un modelo de utilidad. Por ejemplo, ahora es difícil trazar la línea, ¿no? Entre qué cosa es una novedad y qué cosa es un modelo de utilidad, ¿no? Una innovación disruptiva y una innovación incremental, ¿no? Es que sí es claro. La innovación disruptiva puede llegar a tomar, en verdad, esto hay que decirlo, entre unos 3 a 5 años. El periodo de maduración es así de grande. Una innovación incremental, al ser una mejora o una adaptación, te puede dar resultados entre 1 año a 1 año y medio. O sea, son pequeñas mejoras que en verdad, sumadas, pueden llegar a tener el impacto de la innovación. ¿Y por qué en el Perú es difícil proteger estos modelos de utilidad? No es que sea difícil, sino que es complejo, digamos, o complicado. Entre otras cosas, como te comentaba, hay un tema de tiempos que el Indecopi tiene que empezar a adaptar. Yo sé que han estado haciendo esfuerzos con el tema de la patente rápida, pero de todas maneras hay algún tipo ahí de inconvenientes porque, en verdad, los 6 meses o los 7 meses todavía son mucho tiempo. Es mucho tiempo. Para una persona que está... En Chile o digamos en Estados Unidos, ¿cuánto demora obtener una patente? 3 meses, es mucho más rápido. La tercera parte. ¿Por qué? Porque además en estos mercados lo que tú haces cuando generas innovaciones de ese tipo es crear el famoso prototipo o el producto
previo, ¿no es cierto? Que no es un producto terminado, ya para la venta. Que tiene, exacto, no está para el nivel de la masificación, pero cumple con ciertas características que permite que alguien con más ingresos o financiamiento pueda hacer el desarrollo subsiguiente, ¿no? Todos recordamos la famosa película de Mark Zuckerberg que se hizo hace poco, en donde él muestra el prototipo de lo que fue la primera Mac, ¿no? Que era una cosa de este tamaño, una cajita. Claro. Eso la película sobre Steve Jobs. Exactamente, la película sobre Steve Jobs, perdón. Y claro, esa cajita era el prototipo de lo que después se convirtió en el gran dispositivo que conocemos. Entonces, una serie de políticas de las cuales se está conversando en la Alianza del Pacífico tienden a proteger mejor la propiedad intelectual, por ejemplo, para facilitar este tipo de patentación, ¿no? Y el libre tránsito, ¿a qué te refieres con el libre tránsito? El libre tránsito también de fondos, porque ese es el otro tema que se planteaba. Hoy día hay una fiebre aquí en el Perú de los famosos startups o de las empresas de base tecnológica. Y hay una fiebre también de inversionistas, de personas que están viniendo a buscar dónde están esas oportunidades. Y lamentablemente sucede que aquí o hay demasiada gente que tiene buenas ideas, pero no las concreta, o viceversa, empiezan a llegar muchos inversionistas y no encuentran proyectos. Entonces la idea es que se genere una suerte de red, tanto de gente que pueda financiar estos proyectos como de posibilidades de llevar sus startups hacia esos países. ¿Y cómo el gobierno podría facilitar esto? En cada caso, es justamente eso lo que se tiene que empezar a definir. En el caso de Colombia ya está claro, está Impulsa Colombia, que es la oficina. En el caso de Chile tienes a Corfo y Innovación Chile. En el caso de México está el INADEM. En el caso del Perú, curiosamente, estamos avanzando en esa definición. Es un momento bonito para la innovación en el Perú porque tienes a un CONCITEC que después de muchos años ha empezado otra vez a lucir, ha generado fondos, tienes a un Ministerio de la Producción que está hablando de diversificación, entonces hay que buscar un punto medio que le permita a esos también... Pero hablemos de medidas concretas, o sea, ¿cuál es la medida concreta que puede tomar un gobierno para facilitar la atracción de fondos que financien estas iniciativas de innovación? En el Perú están dadas las condiciones, o sea, aquí entran fondos para poder financiar ese tipo de iniciativas. El inconveniente está en encontrar iniciativas que sean mínimamente viables. Todavía tenemos empresas tecnológicas o las famosas startups que están en niveles bastante iniciales. También es cierto, hay que decirlo, en América Latina el índice de crecimiento de estas empresas no es como, o sea, está entre 5 a 7 años, 5 o 6 años. No es como en Silicon Valley o en Israel, en donde las empresas surgen así. Hay un proceso de maduración que implica que hay que tener un apoyo, curiosamente, del Estado en la primera etapa. Las inversiones sí, porque a mí, tú ves Silicon Valley y no existe apoyo estatal de ese tipo, ¿no? Y a mí me da la impresión más bien de que eso es básicamente especulación, porque ¿cómo el Estado va a saber si, por ejemplo, poner el dinero en una empresa que se está dedicando a mejorar la genética de la alcachofa o ponerla a otra que está tratando de mejorar celulares? ¿Cómo el Estado va a escoger un producto sobre otro? Eso es básicamente especulación. No necesariamente. Voy a volver a hablar de Colombia. Hace ya unos años Colombia definió algunos sectores estratégicos sobre los cuales ellos justamente querían empezar a impulsar y poner las pesetas, ¿no? O el dinero. Es importante hacer este tipo de decisión o de ponderación porque finalmente el dinero se acaba, ¿no? Por ejemplo, Colombia ha definido que el sector de las industrias culturales sobre los videojuegos es un sector estratégico para ellos. Y ahí es donde le están poniendo ingresos para que surjan startups. O el sector de la cosmética. En el Perú tenemos que hacer esa labor, y aunque pueda sonar a intervencionismo, es necesario llegar a un consenso hacia dónde van a ponerse las... Porque Maite, nos ha dado el tiempo. A mí la verdad me da la impresión de que la burocracia escogiendo el sector cosméticos o el sector videojuegos para poner el dinero a los contribuyentes, me da miedo. Pero, en fin, pero es un tema muy interesante y hay que seguir discutiéndolo. Muchas gracias por venir a Rumbo Económico. Gracias. Bien, nos vamos a una pausa.